Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a seguir hablando del mercado de trabajo, concretamente ya hablamos sobre esto en un vídeo previo que os le dejo por aquí arriba. Ahí comentábamos algunas características fundamentales y la evolución del mercado de trabajo en España. Y hoy quería hablar sobre algunas características o algunos factores que afectan a este mercado de trabajo. Especialmente tienen una afección en España, pero también es algo que afecta a numerosos mercados de trabajo de diversos países y creo que son factores que a veces la gente no entiende o no sabe muy bien cuáles son algunas de las ineficiencias del mercado de trabajo de su país y no entienden la causa profunda o qué es lo que hay detrás que hace que su mercado de trabajo funcione de la forma que lo hace. Así que hoy vamos a comentar algunos conceptos bastante interesantes que quizá afecten a vuestro mercado de trabajo y sea algo que os pueda explicar un poco la situación actual. Para empezar, en el vídeo anterior comentábamos cómo, por ejemplo, el mercado de trabajo en España estaba caracterizado por una gran dualidad y esto se debe a un modelo de insiders y outsiders. Esto es algo que afecta también a numerosos mercados de trabajo, como os digo, en otros países, así que quizá es algo que penséis que también se aplica a vuestro país concretamente. Pero antes de nada, para explicar este mercado de outsiders e insiders, vamos a comentar un poco, digamos, que los antecedentes o cómo surgió este modelo. Básicamente, primero tendríamos en consideración un modelo de desempleo que fue desarrollado por Lindbeck y Snower. Este modelo contradecía un poco algunos otros modelos previos que había del mercado de trabajo, como era por ejemplo el de los salarios de eficiencia, que es un modelo del mercado de trabajo bastante sencillo que se basa en que los empresarios son quienes tienen mayor poder de negociación, mayor poder de mercado, podríamos decir, y en este caso, por ejemplo, los salarios de eficiencia se basan en que las empresas son capaces de ofrecer a determinados trabajadores unos salarios por encima del nivel estándar o nivel medio de salarios, es decir, unos salarios superiores para incentivar a los trabajadores a que aumenten su eficiencia. Y en contraposición a esta teoría o este modelo de salarios de eficiencia, donde encontraríamos esos salarios por encima del nivel de equilibrio, pues Lindbeck y Snower desarrollaron una teoría que es prácticamente opuesta, ya que ellos consideran que son algunos trabajadores los que van a tener poder de mercado en lugar de los empresarios. Este modelo de Lindbeck y Snower sienta, digamos, un poco las bases de lo que sería posteriormente el modelo de insiders y outsiders, ya que este considera que serán los insiders, los trabajadores internos en la empresa, los que tendrán poder de mercado. En definitiva, este modelo de insiders y outsiders se basa en las rigideces salariales que podemos encontrar en el mercado de trabajo. ¿Y esto por qué se debe? Pues se debe básicamente al gran poder de negociación que tienen algunos trabajadores, en este caso los insiders, que serán aquellos trabajadores empleados en la empresa, frente a los outsiders, que serán los trabajadores desempleados. Por tanto, encontramos que si estos insiders tienen un gran poder de mercado, un gran poder, digamos que monopolístico en las negociaciones salariales, especialmente también favorecido por los sindicatos, pues encontramos entonces este mercado dual con un gran poder por parte de los insiders que al final perjudica a los outsiders. También hay que tener en cuenta la diferenciación entre lo que es el modelo de insiders y outsiders y la dualidad, ya que ambos están muy relacionados pero son cosas distintas al final. El modelo de insiders y outsiders, como digo, se basa en ese poder negociador más fuerte que tienen los insiders frente a los outsiders, pero un mercado dual se basa en la existencia de trabajadores fijos con unas condiciones más favorables y pues que se encuentran en una misma empresa en la que también hay, por ejemplo, trabajadores temporales con unas condiciones mucho más precarias. Al final, esta relación de la dualidad, es decir, esa empresa en la que encontramos trabajadores con mejores y peores condiciones, obviamente teniendo en cuenta de que es una situación más o menos similar entre ambos trabajadores, porque lógicamente si un trabajador tiene mucho mejor currículum, más experiencia, más estudios o lo que sea, pues probablemente tendrá unas condiciones superiores a otra persona que tenga menos experiencia, estudios o lo que sea. Pero si tenemos en cuenta esos trabajadores que más o menos están a la par, pero que aún así están contratados con unas condiciones muy diferentes, pues es cuando podemos aplicar esta explicación del modelo de insiders y outsiders. Es por ello que estos insiders o el sindicato, que tiene gran peso de negociación en la empresa, pues por ejemplo va a evitar que bajen los salarios y de esta forma, si la empresa por ejemplo necesita más mano de obra, tiene que contratar gente, pero no tiene una capacidad económica muy fuerte en ese momento, pues tendrá que recurrir a una contratación de trabajadores con unas condiciones probablemente más precarias. Y por otro lado, si por ejemplo a la empresa le está yendo mal y obviamente hay esas rigideces salariales en las que no puede hacer ajustes en la plantilla que ya tiene, pues tendrá finalmente que recurrir a los despidos. Y también este modelo de insiders y outsiders explica un poco a veces los despidos masivos quizá que se pueden llegar a realizar.
Es importante tener en cuenta que en la empresa podemos encontrar ajustes vía precios o vía cantidades. Según lo que estamos comentando, encontraríamos estos ajustes vía precios con estas negociaciones salariales, por ejemplo, por parte de los insiders, que les permiten aumentar sus salarios, pero eso también tendrá unas implicaciones en ajustes vía cantidades, es decir, por ejemplo, un mayor número de despidos o una disminución del número de trabajadores que fuesen a ser contratados. Por lo tanto, estas negociaciones, que pueden ser un ajuste vía precios muy positivo para trabajadores y empleados, pueden tener unas repercusiones muy negativas en este otro sentido. Así que al final también es algo que hay que tener en cuenta, ya que muchas veces en la empresa se vende o se comenta más estos ajustes vía precios, pero no se comenta el coste de esos ajustes vía precios, que serían estos ajustes vía cantidades en cuanto a despidos o disminución de la contratación. De esta forma, el mercado de insiders y outsiders genera una serie de ineficiencias en el mercado de trabajo que están relacionadas, por un lado, con la negociación colectiva, por otro lado, con el sistema de protección de los trabajadores y, por último, con la regulación de la contratación. Algunas de las disfunciones del mercado de trabajo se pueden deber a la negociación colectiva. Esta negociación colectiva se basa en la determinación de los salarios según las negociaciones entre los sindicatos y la patronal, y se basan también en un convenio colectivo que fijará el mínimo de los salarios aplicables. Pero, ¿cuáles son exactamente estos problemas que genera la negociación colectiva? Pues para empezar encontraríamos la eficacia general automática. Esto establece que las condiciones de un convenio son aplicables a todo trabajador y empresario, independientemente de que haya participado o no en la negociación de ese convenio e independientemente de que lo haya aceptado o no. Otro de los inconvenientes es lo que se conoce como la negociación en cascada. Esto nos indica que si existe una discrepancia o un conflicto entre dos convenios territoriales, ya que estos pueden ser, por ejemplo, a nivel estatal o a nivel provincial, etc., pues si existe esa discrepancia entre dos convenios territoriales, se aplicará aquel que sea más favorecedor para el trabajador. Esto en principio es algo positivo, pero sin embargo, por otro lado, establece una jerarquía, establece una cascada que al final genera desigualdades, ya que en un mismo sector encontraremos trabajadores que serán más beneficiados que otros, ya que aquellos territorios con un poder de negociación más fuerte, con un poder sindical más fuerte, van a conseguir más ventajas en un mismo sector que aquellos otros trabajadores de un territorio con menor poder sindical. Y a continuación, otros inconvenientes son dos cláusulas muy famosas. Por un lado está la cláusula de descuelgue salarial, que esta nos indica que la empresa en situaciones de crisis podrá dejar de aplicar ciertas condiciones establecidas en el convenio en relación a los salarios. Algo beneficioso en este caso, por ejemplo, para las empresas, pero no tanto para los trabajadores. Y por otro lado encontramos la cláusula de salvaguarda salarial, que lo que pretende es intentar mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, de forma que estos incrementos salariales se realizan en base a la inflación prevista, es decir, a la esperada, en lugar de a la inflación pasada. Esto por un lado es positivo porque, como digo, mantiene este poder adquisitivo de los trabajadores, pero por otro lado tiene un inconveniente, es que puede crear un sesgo inflacionista y al final esto dificulta la flexibilidad interna de las empresas. Como comentamos ya en el vídeo previo en el que hablábamos sobre el mercado de trabajo, dijimos cómo la flexibilidad interna es algo fundamental y algo que deberían fomentar las empresas, ya que en el caso de que una empresa no pueda acudir a esa flexibilidad interna, es decir, a la recolocación de los trabajadores en distintos departamentos o en distintas áreas geográficas, etc., al final estas empresas van a tener que recurrir a la flexibilidad externa, es decir, a los despidos. Y finalmente encontramos la famosa ultraactividad de los convenios, de forma que cuando termina la vigencia de un convenio colectivo, ésta se prorroga automáticamente hasta que se firma uno nuevo. Pero esto crea un problema estructural tremendo, ya que se produce una petrificación de las condiciones laborales. Es decir, si una de las partes se beneficiaba especialmente de ese convenio, por ejemplo, imaginaos que a la empresa ese convenio le venía muy bien, pues al final esta parte que se vea beneficiada puede bloquear la firma de uno nuevo e intentar hacer que se siga prorrogando ese convenio ya establecido. Para el caso concreto de España se aprecia mucho cómo se produce ese sesgo inflacionista que al final lo que hace es que sea más difícil alcanzar la moderación salarial, que finalmente es uno de los aspectos fundamentales para conseguir una mayor competitividad, ya que si encontramos ese sesgo inflacionista, esos aumentos de salarios por encima de los niveles de productividad, encontramos un gran aumento de los costes laborales unitarios que perjudican enormemente a la competitividad de las empresas en España. Una de las cuestiones más interesantes es ver cómo afecta el salario mínimo interprofesional. Actualmente en España está en 950 euros al mes y el gobierno ya ha anunciado que tiene intenciones de realizar una nueva subida. En septiembre de 2021 se supone que comentarán algo nuevo a este respecto.
Pero bueno, el caso es que el salario mínimo interprofesional protege a los trabajadores, pero también es fuente de ciertas ineficiencias, generando un trade-off, es decir, una divergencia de efectos según si el salario mínimo interprofesional es alto o es bajo. El caso es que el establecimiento de un salario mínimo interprofesional muy alto puede afectar negativamente a algunos colectivos de trabajadores, por ejemplo a trabajadores menos productivos o menos cualificados, ya que al final una empresa puede tender a realizar grandes despidos porque no les resultaría rentable o no les parecería lógico quizá tener grandes salarios, tener que pagar mucho a empleados menos productivos. Pero sin embargo, si aplicamos un salario mínimo interprofesional muy bajo, esto puede desincentivar mucho la búsqueda de empleo, porque al final si vas a buscar un empleo en el que te van a pagar muy poco, quizá prefieras mantenerte un tiempo desempleado cuando tienes una prestación por desempleo, un subsidio por desempleo, que quizá es superior o similar a ese salario mínimo interprofesional que quizá te pagarían si estuvieses trabajando. Por tanto, vemos como el establecimiento de un salario mínimo interprofesional resulta complicado porque al ser muy alto puede afectar a algunos colectivos de trabajadores y si es muy bajo puede desincentivar la búsqueda de trabajo para muchas personas. Otro aspecto fundamental son los costes de despido que, como ya comentamos en el vídeo previo, ahí decíamos cómo en España los costes de despido son unos de los más altos de la OCDE. En este caso encontramos una estructura de costes asimétricos, es decir, unos costes de despido superiores a los costes de contratación. Y esto al final lo que hace es que aumente la contratación temporal, que esto al final afecta negativamente, aumentando la dualidad del mercado de trabajo. Al final esto está relacionado con la regulación. En el caso de la regulación, por ejemplo, de la contratación, vemos cómo existen distintos tipos de contratos de trabajo, pero sin embargo en la regulación de las salidas, es decir, cuando un trabajador se va de la empresa, ahí ya vienen los temas de costes, ya que si un trabajador se va por jubilación, por incapacidad o por decisión voluntaria del propio trabajador, eso es un coste nulo para la empresa. Pero en el caso de un contrato temporal, en el caso de un contrato indefinido, eso ya sí tiene un coste para la empresa. Y obviamente en el caso de que haya unos salarios muy elevados o unos costes de despido muy elevados en la propia empresa por esas rigideces que hay a veces en el mercado laboral, pues al final estas empresas tienden a esa contratación de forma temporal. Esta temporalidad al final afecta a la dualidad, ya que finalmente vemos cómo los trabajadores temporales en una empresa no cuentan con las mismas ventajas, evidentemente, que un trabajador indefinido. Por lo tanto, encontramos esa dualidad, esa situación en la que en una empresa hay trabajadores con unas condiciones más favorables que con otras, independientemente de que, por ejemplo, sus currículums sean muy similares. Y esto, pues como vemos, es algo fomentado por estos costes de despido que decimos, ya que si a la empresa le va a costar muy caro el despedir a un trabajador en el caso de que lo necesite, pues finalmente va a optar por contratar a alguien de forma temporal, que al final el despido va a ser mucho más barato. Así que al final vemos como estos altos costes de despido, pues por un lado son beneficiosos para los trabajadores, ya que en el caso de que te despidan te van a pagar más a modo de indemnización, pero por otro lado también es un inconveniente y fomenta también este mercado de insiders y outsiders, haciendo que sea más difícil contratar a nuevos trabajadores con unas condiciones más favorables. Así que se observa claramente cómo estos altos costes de despido hacen que las empresas tengan una mayor tendencia a la contratación temporal, que finalmente resultará más barata en el caso de tener que despedir, y esto al final incrementa la dualidad en el mercado de trabajo, en base un poco también a este modelo de insiders y outsiders, ya que estos altos costes de despido también se deben un poco al gran poder negociador de los insiders o de los sindicatos. También cabe destacar cómo afecta la protección al desempleo que encontramos en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel contributivo encontraríamos la prestación por desempleo o a nivel asistencial el subsidio por desempleo, así como ciertas rentas dedicadas a algunos colectivos concretos, como por ejemplo a los parados de larga duración. Esta protección al desempleo afecta, digamos que por dos vías. Por un lado hay que tener en cuenta que la prestación por desempleo actúa como lo que se conoce como un salario de reserva. Este salario de reserva es aquel nivel de salario a partir del cual al trabajador le compensa trabajar. Por lo tanto, a partir de estos salarios de reserva, de esta prestación por desempleo, se pueden establecer por parte de los insiders o de los sindicatos nuevas negociaciones salariales para aumentar el salario real. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que estas prestaciones por desempleo pueden hacer que los desempleados, los outsiders, no ejerzan una presión a la baja sobre esas negociaciones salariales. De esta forma, si los outsiders no ejercen esa presión a la baja, los salarios por parte de los insiders van a seguir subiendo y al final esto va a hacer que a la empresa le resulte más difícil contratar a los outsiders, o sea que en realidad al final es algo que también a estos outsiders les está perjudicando, aunque quizá no sean conscientes de ello. En definitiva,
definitiva lo que observamos es que persiste ese modelo de insiders y outsiders que al final perjudica, aumentando los problemas de dualidad y por tanto pues aumentando la contratación temporal, los despidos, etc. Y bueno, con todo esto quería explicaros un poco este modelo de insiders y outsiders muy característico del mercado español, pero también, como digo, el mercado de trabajo de otros países. Por ejemplo, también es algo aplicable en el caso de Portugal. Y bueno, al final tiene una serie de características que me parecen interesantes a tener en cuenta y que al final es algo que, bueno, sientan un poco las bases de problemas actuales en algunos mercados de trabajo en distintos países. Y también explican un poco esa doble cara de una misma moneda, ya que en este caso no estoy diciendo que no tenga que haber negociación colectiva, que no tenga que haber protección al desempleo ni nada de eso, sino que simplemente estas cosas que tienen un aspecto positivo también tienen, digamos, que un efecto secundario un poco más negativo. Así que lo que quería era explicar esos efectos incentivo y desincentivo que tienen algunos mecanismos en el mercado de trabajo. Básicamente el objetivo es entender que aplicar estos mecanismos es algo complicado, ya que puede generar también pues esos efectos secundarios, esos efectos colaterales que quizás son más adversos para el mercado. Y también creo que es algo importante de tener en cuenta porque la mayoría de la gente sabe la parte positiva de todos estos mecanismos, pero no se habla tanto de esta parte negativa o estos efectos colaterales que pueden tener, y creo que también es algo importante porque explican las situaciones actuales en muchos mercados laborales de distintos países. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y que os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.